para entender las perturbadoras últimas palabras de Michael Jackson antes de morir. Debemos descifrar el código de su agonía, su súplica final por más leche. Millones de personas se preguntan hoy cuáles fueron las últimas palabras de Michael Jackson. Pero la verdad no reside en una despedida heroica, sino en el susurro quebrado de un hombre que ya no habitaba su propio cuerpo. Eran las primeras horas del 25 de junio de 2009 en la mansión de Holmby Hill. El aire pesaba más de lo normal. El rey del pop, el hombre que había conquistado el mundo con un paso lunar, estaba atrapado en una celda de insomnio crónico que ninguna fortuna podía pagar. No era solo cansancio, era una fragmentación del alma. Los preparativos para la gira This Is It lo estaban devorando vivo. Cada ensayo era un clavo más en un ataúd que se construía a plena luz del día, bajo la mirada de un mundo que solo quería verlo bailar una vez más. El Dr. Conrad Murray, una figura que pasaría a la historia como el catalizador de la tragedia, observaba a un Michael que ya no respondía a los sedantes convencionales. Durante horas le suministraron Valium, Ativan y Versed. Nada funcionaba. El cerebro de Michael, hiperestimulado por décadas de trauma y genialidad, se negaba a apagarse. Fue entonces cuando el silencio de la habitación se rompió con la frase que sellaría su destino. Michael no pidió descanso, pidió olvido, pidió leche. El término leche era el macabro apodo que Jackson le había dado al propofol, un anestésico quirúrgico potente que nunca debió salir de un quirófano. Esta sustancia blanca e hipnótica era su única vía de escape. Las últimas palabras registradas de Michael Jackson no fueron un mensaje para sus hijos o sus fans, fueron una orden biológica al borde del abismo. Por favor, dame un poco de leche. Un ruego que transformó su cama en una mesa de operaciones sin cirujanos, solo con un centinela que pronto lo dejaría solo. El camino hacia esas últimas palabras no comenzó esa mañana, sino años atrás. Para comprender de que murió Michael Jackson, hay que mirar las cicatrices invisibles de un hombre que olvidó cómo dormir de forma natural. Su cuerpo era un mapa de dolor crónico, desde las quemaduras de tercer grado en el rodaje de Pepsi hasta el peso psicológico de las acusaciones que casi lo destruyen. Michael vivía en un estado de alerta constante, una hipervigilancia que agotó sus neurotransmisores hasta dejarlos secos. Los informes médicos posteriores revelarían una realidad aterradora. Jackson no había tenido sueño REM, el sueño profundo y reparador, en meses. El propofol induce un estado de inconsciencia, pero no permite que el cerebro realice las funciones vitales de limpieza y restauración. Michael era, técnicamente, un muerto viviente antes de que su corazón se detuviera. Sus últimas palabras por leche eran el grito de un cerebro que se estaba canibalizando a sí mismo en busca de un minuto de paz que ya no podía producir. Imaginar la tortura de estar despierto durante semana, con la presión de una gira mundial sobre tus hombros. La voz de Michael en sus grabaciones privadas de esa época suena arrastrada, confusa, casi infantil en su vulnerabilidad. Hablaba de ayudar a los niños del mundo, de construir hospitales, mientras él mismo se desmoronaba. Aquel 25 de junio, el reloj avanzaba implacable. Eran las 10:40 de la mañana. Conrad Murray, después de intentar otras mezclas de benzodiazepinas, finalmente cedió al ruego de su paciente. Inyectó 25 miligramos de propofol diluido en lidocaína. Michael cerró los ojos por última vez. Lo que sucedió en los minutos siguientes es un misterio de negligencia y sombras. Murray confesó que solo se ausentó por 2 minutos para ir al baño. Pero los registros telefónicos cuentan una historia muy distinta. Una serie de llamadas personales mientras su paciente dejaba de respirar. El propofol
no es un medicamento para el hogar. Es una sustancia que requiere monitoreo constante del ritmo cardíaco y la saturación de oxígeno. En la habitación de Michael no había nada de eso. No había un monitor de pulso. No había un tanque de oxígeno funcionando correctamente. Solo un hombre con un título médico y una ambición desmedida. Cuando Murray regresó a la cama, notó que Michael ya no respiraba. El pánico se apoderó de la habitación, pero en lugar de llamar a emergencias de inmediato, Mary intentó realizar maniobras de reanimación sobre una superficie blanda, el colchón. Cualquier estudiante de medicina sabe que la RSPC debe realizar sobre una superficie dura para que sea efectiva. Este error básico fue la sentencia de muerte definitiva. Mientras Michael se desvanecía, el caos se filtraba por las rendijas de la mansión. Los empleados empezaban a sospechar que algo terrible ocurría en el piso superior. La seguridad privada de Jackson, acostumbrada a protegerlo de las masas, ahora tenía que protegerlo de la muerte misma. Pero el enemigo no estaba afuera, estaba en su propia sangre. El análisis toxicológico revelaría más tarde una combinación letal de lorazepam, midazolam y, por supuesto, el propofol que detuvo su diafragma. Michael Jackson no murió de una enfermedad, murió de un exceso de paz química. Su cuerpo, debilitado por años de dietas estrictas y estrés extremo, simplemente no pudo procesar la carga. Las perturbadoras últimas palabras resonaban en el aire viciado de la habitación. Andame más leche. El último deseo de un hombre que se ahogó en el mismo líquido que creía que lo salvaría. El reloj marcaba las 12:21 del mediodía, cuando finalmente se realizó la llamada al 911. Pasaron más de 80 minutos desde que Murray descubrió el cuerpo, inerte, hasta que los paramédicos fueron alertados. 80 minutos de un silencio cómplice y aterrador. Cuando los servicios de emergencia llegaron a la mansión de Carrollwood Drive, encontraron una escena sacada de una pesadilla. Michael estaba en el suelo. Sus hijos Prince y Paris presenciaban el horror desde la puerta, llorando, mientras veían a su padre convertido en una figura de cera. Los paramédicos notaron algo extraño. De inmediato, en el cuerpo ya estaba frío, a pesar de los esfuerzos desesperados en la ambulancia. El rey del pop había abandonado el edificio mucho antes de llegar al hospital en el centro médico de la UCLA. El equipo de urgencias trabajó durante 1 hora más. Inyecciones de adrenalina, descargas eléctricas, masajes cardíacos intensos. Nada a las 2:26 de la tarde se declaró oficialmente el fallecimiento. El mundo se detuvo. Internet colapsó. Las redes sociales, en su infancia, se quebraron bajo el peso de la noticia. Pero mientras los fans lloraban en las calles de todo el mundo, en la morgue de Los Ángeles, el cuerpo de Michael comenzaba a revelar secretos que nadie esperaba. La autopsia no solo confirmaría la causa del deceso, sino que pintaría el retrato de un hombre que vivía en un estado de tortura física permanente. El informe de la autopsia de Michael Jackson es uno de los documentos más perturbadores de la historia forense. Reveló que Michael sufría de vitíligo real, confirmando las manchas blancas en su piel, que muchos creyeron que eran producto de un deseo de cambiar de raza. Su cuerpo estaba cubierto de marcas de pinchazos, cicatrices de cirugías estéticas y tatuajes permanentes en las cejas y los labios para ocultar la despigmentación. Pero lo más impactante era su peso. Michael estaba extremadamente delgado, casi emaciado. Sus pulmones estaban inflamados y crónicamente dañados, lo que hacía que cada nota alta que cantaba en los ensayos fuera un milagro de voluntad. Un detalle que pocos conocen es que Michael era calvo. Desde el accidente de Pepsi en 1984, sufría de alopecia cicatricial.
El hombre que veíamos con melenas negras y brillantes usaba pelucas pegadas a su cuero cabelludo. Debajo de la imagen del ídolo había un ser humano frágil, sostenido por hilos de farmacia y maquillaje. La causa oficial en intoxicación aguda por propofol, pero el diagnóstico moral era mucho más complejo. Fue un homicidio involuntario. El veredicto contra Conrad Murray, años después, solo confirmaría lo que el cuerpo de Michael ya gritaba. Fue abandonado en su momento de mayor vulnerabilidad por quien debía protegerlo, el juicio contra Conrad Murray. Fue un espectáculo mediático, pero también una lección de anatomía sobre la negligencia. La fiscalía presentó pruebas de que Murray ordenó galones de propofol en envíos masivos. No era un tratamiento, era un suministro de drogas a domicilio. Durante el proceso, se escuchó una grabación grabada por el propio Murray semanas antes de la muerte. En ella, Michael suena irreconocible. Habla sobre el amor, sobre los niños, pero su voz está sumergida en una neblina de sedantes. Es la voz de alguien que ya no tiene control sobre su realidad. La defensa intentó argumentar que Michael se autoadministró la dosis letal mientras Murray no miraba. Una teoría que los expertos forenses descartaron rápidamente. El nivel de propofol en su sangre era equivalente al de una cirugía mayor. Las últimas palabras de Michael Jackson pidiendo más leche fueron la prueba final de su adicción inducida. Él no buscaba la muerte, buscaba el alivio, pero fue conducido al borde del precipicio por un sistema que valoraba más los beneficios de una gira que la vida del artista. Murray fue condenado a 4 años de prisión, la pena máxima por homicidio involuntario, pero el vacío que dejó Michael nunca pudo ser llenado. Hoy, los restos de Michael descansan en el gran mausoleo de Forest Lawn, en Glendale. Es un lugar de paz eterna, protegido por cámaras de seguridad y muros de mármol, pero incluso allí, el misterio persiste. Se dice que el ataúd de Michael es de oro macizo, pero lo que realmente importa es lo que se llevó a la tumba. Muchos creen que Michael dejó notas, diarios y grabaciones que nunca verán la luz. ¿De qué murió Michael Jackson realmente? ¿Fue solo la medicina? ¿O fue la soledad absoluta de ser el hombre más famoso del planeta? La soledad es una droga más peligrosa que el propofol. Michael vivía rodeado de gente, pero nadie lo escuchaba de verdad. Sus últimas palabras por leche son un recordatorio de que, al final, solo era un niño asustado, buscando una forma de apagar el mundo. En su habitación se encontraron notas adhesivas, pegadas en el espejo. Una de ellas decía: "Estoy muy agradecido. Soy un imán para los milagros". Un contraste desgarrador con la realidad de su final. El milagro no llegó esa mañana de junio, como toda gran leyenda. La muerte de Michael alimentó teorías de conspiración. Algunos afirman que fue asesinado por Sony para controlar su catálogo musical de ATV, que incluía las canciones de los Beatles. Otros sugieren que Michael fingió su muerte para escapar de las deudas y el escrutinio. Sin embargo, la evidencia física es irrefutable. El hombre que murió en esa cama era de carne y hueso y sufría más de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar. Las conspiraciones a menudo son una forma de lidiar con el duelo. Es más fácil creer en un plan maestro que aceptar la negligencia absurda de un médico y el agotamiento de un ídolo. Pero la conspiración real fue el silencio. Todos los que estaban alrededor de Michael sabían que algo andaba mal, pero nadie detuvo el tren antes de que descarrilara. Sus palabras finales siguen siendo un eco perturbador en la historia del pop, una llamada de auxilio que nadie quiso interpretar correctamente hasta que fue demasiado tarde. El impacto de su muerte cambió las leyes sobre la administración de anestésicos fuera de los hospitales. Pero más allá de lo legal, nos dejó una pregunta incómoda sobre nuestra propia complicidad como consumidores de celebridades. Exigimos perfección, exigimos magia,
y a menudo ignoramos el costo humano que hay detrás del telón. Michael Jackson dio su vida por el espectáculo. Literalmente, sus ensayos finales muestran a un hombre que, a pesar de su debilidad física, seguía siendo un genio absoluto en el escenario. La fragilidad de Michael era su mayo ere fuerza y su mayo ere debilidad. Ese mismo hombre que podía mover a millones con un solo movimiento de cadera, no podía cerrar los ojos sin ayuda química. Las últimas palabras de Michael Jackson no fueron una canción, fueron un susurro de dependencia, un recordatorio de que debajo de las luces de neón y los guantes de lentejuelas había un sistema nervioso colapsado por el peso de ser un dios entre hombres. Al final, la historia de Michael Jackson es una tragedia griega moderna. Un hombre bendecido con un talento divino y condenado a una humanidad dolorosa. Sus últimas palabras por leche cerraron el círculo de una vida que empezó en la carencia y terminó en el exceso. Hoy, cuando escuchamos su música, es imposible no pensar en ese silencio final en Holmby Hills. El rey del pop finalmente encontró el sueño que tanto buscaba. Aunque el precio fuera el silencio eterno de su bosón, ya conoces la verdad detrás de lo que ocurrió en esa habitación oscura. La próxima vez que escuches un éxito de Michael, recuerda al hombre que rogaba por un segundo de paz. No hubo un gran discurso final, solo el susurro de un alma agotada. Si este viaje por el lado oscuro de la fama te ha helado la sangre, suscríbete para más micropesadilla. El misterio nunca termina, solo cambia de forma. Hasta la próxima sombra.